Hola, espero que se me esté oyendo bien. Mi nombre es Irene, estoy graduada en Historia del Arte por la Universidad Complutense y allí también hice mi máster de investigación. Y he estudiado Giger en otras ocasiones como, como artista, ¿no? Y en este caso quería hacer una comparativa con la saga Alien y en concreto con las que estuvieron bajo la dirección de Ridley Scott, ¿no? Que fue el que realmente contó con este artista suizo. Como veis, vamos a hacer un análisis estético y conceptual de los orígenes del personaje, de su violencia contra la humanidad y de su relación con la mujer como víctima y heroína a través de la saga, ¿vale? Antes de nada, pues dar las gracias al Congreso por contar con mi participación y también daros la enhorabuena por la organización. Bien, pues comenzamos un poco hablando de Hans Ruedi Giger. Eh, Sobre la bibliografía sobre este artista es bastante escasa, sobre todo en castellano, y por ello quiero destacar, aunque no lo he puesto aquí, a Carlos Arenas Sorient, ¿vale? Es un investigador de la Universidad de Valencia, ¿vale? Que escribió su tesis doctoral sobre este artista, llamado El mundo de Hans Ruedi Giger, y fue publicado por la Universidad de Valencia en 2005, ¿vale? De él he extraído las imágenes que aquí voy a presentar y, por lo tanto, todos los enfoques más técnicos serán tratados en su sacados de su tesis, ¿vale? Muy bien. Ruedi Giger fue un hombre que empezó moviéndose en el surrealismo, llega a hablar incluso con Dalí para hacer el prólogo de una de sus publicaciones de Necronomicon. Y bueno, realmente él empieza a exponer en el 66 en Zúrich, ¿vale? Y su obra es es una obra muy oscura, ¿vale? Donde enfocará todas sus obsesiones y todos sus miedos. Y una palabra que lo define y que él mismo la utilizaba era la biomecánica, ¿no? Esa unión entre lo orgánico y la máquina como una fusión al final híbrida y terrorífica que se termina convirtiendo al final en una metáfora, ¿no? De lo que nos podría estar esperando en un futuro. Y bueno, pues nada, vamos a hablar un poco de su obra. Primero mencionar su publicación del Necronomicon de Giger, que es una publicación que hizo en 1977, ¿vale? Basándose en el grimorio ficticio de Lovecraft, uno de sus referentes bibliográficos más importantes, ¿vale? Y en él traslada directamente todas sus obsesiones sexuales, sus fetichismos, sus fantasías y gesta un mundo único y referente, ¿vale? Realmente hubo una reedición en 1993 donde ya añade imágenes sobre el alien, como podrían ser estas, o sea, imágenes en las que ya aparece alien y en el 85 se llega a hacer una segunda parte. Estas imágenes en concreto no pertenecen al Necronomicon, pero bueno, las he puesto aquí como una manera para ilustrar que ya esta estética de este monstruo ya estaba en la obra de Giger, ¿no? Y que es Giger quien traslada su obra al proyecto de Ridley Scott y no a la inversa, ¿no? También me gustaría que os quedaseis un poco con la sexualización de las imágenes, ¿vale? Para que sea tenido en cuenta. Bueno, y aquí vamos con una de las imágenes más icónicas de este Necronomicon, este libro de los muertos de Giger, ¿no? En él encontramos una iconografía demoníaca súper identificable, ¿no? Que que en la cultura occidental podemos identificar perfectamente. Sin embargo, se encuentra en un fondo industrial, ¿no? Lucifer parece que se encuentra en una especie de fábrica rodeada de tubos y de cables, ¿no? Y termina siendo enmarcado por dos mujeres que son conectadas a no sabemos qué a través de unos cables que las llegan a la cabeza y que al mismo tiempo están siendo fecundadas, ¿vale? Por máquinas. Por ello quería destacar el tema de la mujer humana como incubadora de las máquinas, una referencia que quiero
que tengáis presente, ¿no? Para que a lo mejor podáis entender a las conclusiones que he llegado en esta comparativa de la obra de Giger con su trabajo en Alien. Y bueno, aquí sí, antes de acabar este apartado, quería mencionar un poco estas referencias sexuales, ¿no? Por ejemplo, en la impronta que tuvieron en la obra de Giger, ¿no? Incluso estéticamente, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que es sacada de una de sus colecciones eróticas que Carlos Arenas analiza a la perfección y que, bueno, vemos perfectamente cómo se convierte, una de esas escenas sexuales se convierte en algo, en un escenario tangible para Ridley Scott en El octavo pasajero. Y bueno, aquí ya vamos a entrar a analizar lo que fue su diseño real para la película, ¿no? Estas imágenes las he puesto al inicio, ¿vale? Aunque no estará cronológicamente puesto, las he puesto al inicio porque realmente son muy ilustrativas. Son enviadas por Giger a Scott en un momento en el que los dos no llegaban a un acuerdo sobre el diseño final del monstruo. Lo que tenía muy claro Ridley Scott es que no querían un hombre disfrazado, tampoco se quería al típico insecto extraterrestre y por lo tanto quería una visión muy orgánica, ¿vale? Que es con lo que hay que quedarse a la hora de entender un poco el diseño y el enfoque que le quiso dar Giger, ¿no? En este caso vemos dos imágenes que en cuanto las vio Ridley Scott dijo que esto era lo que quería, ¿no? Vemos un alien macho, ¿no? Que parece que se está exhibiendo, pero también vemos un alien hembra, ¿no? Que parece que está torturando a un par de esbirros de una manera un poco cruel. Entonces también es muy importante que entendamos esta hipersexualización y la sepamos también trasladar a lo que es la estética general de Alien. Bueno, y aquí he hecho un pequeño esquema de lo que fue el diseño para ir rápido y no detenernos demasiado, de lo que fue el diseño de las diferentes fases evolutivas de este alien y finalmente acabaremos con su evolución adulta, ¿vale? ¿Por qué era importante el Necronomicon, como he explicado anteriormente? El Necronomicon lo publica en el 77, pero él anteriormente ya había estado hablando con O'Bannon, guionista de Alien, el octavo pasajero, al que conoció en el proyecto fallido que hubo de Dune en el 75. Y entonces O'Bannon, después de conocer a Giger y su obra, se puso a trabajar en un guión basado en estas criaturas gigerianas, ¿no? Que le habían fascinado. Con él empieza a jugar, ¿no? Y empieza a preguntarle cómo haría él una evolución, que él había pensado en un huevo, ¿no? Y que del huevo salía un tipo de animal que instalaba sus huevos en el ser humano a través de un tubo, ¿no? Y entonces Giger le mandó una serie de dibujos. Mientras estaban haciendo esto, aparte le manda una publicación del Necronomicon en francés. Y esta le llega a Ridley Scott a través de O'Bannon y es en ese momento cuando Ridley Scott decide que Giger no solo debe encargarse, y el equipo de Alien no solo debe encargarse del diseño del Alien como tal, sino también de la escenografía en sí, ¿no? Y yo personalmente considero que también se tuvo en cuenta para otros muchos conceptos de la saga. Bien, pues comenzamos con un poco el análisis rápido del huevo, ¿no? El huevo tenía que tener una pinta orgánica, como siempre le repetía el director, y para ello, Alien lo que hace, movido por sus obsesiones sexuales, es hacer una apertura con forma vaginal en la parte superior, de la que saldría el animal. Esta referencia era tan evidente que le solicitaron que por favor la cambiase, ¿no? Y por ello la hizo con forma de cruz, porque una de las cosas que le dijeron es que la gente con moralidad religiosa podría sentirse insultada y puso la forma de cruz un poquito y además en sus propias palabras los dice en sus memorias sobre su diseño, comenta que de esta manera pensaba que así no se sentirían ofendidos, ¿no? Pero bueno, de estas referencias femeninas pasamos a la garracaras, que tiene unas referencias totalmente masculinas, ¿no? Porque al final es el fecundador. Introducirá en el ser humano a través de una felación muy clara, ¿no? En la que Giger vio esa introducción de tubo como una referencia perfecta y a partir de ahí
inseminará al ser humano, ¿no? Llegando al parto, donde encontramos al revientapechos, que será un animal que se abrirá paso en el estómago del humano a mordiscos, ¿no? Y bueno, además esta imagen me encanta porque se ven los dientes metálicos del alien y bueno, me parece además es un guiño muy biomecánico ya, ¿no? Que nos hablaría un poquito de la naturaleza que podría tener este animal. Al final lo que hace es darle una imagen totalmente mamífera, ¿no? Muy alejada de la reproducción de los insectos. Y bueno, esto me recuerda un poco a la frase que comenta David en Prometheus, donde dice que para crear hay que destruir, ¿no? Y también tiene mucha conexión con estos diseños, ¿no? De los capullos en los que vemos ahí a Dallas, a uno de los personajes con un fotomontaje para que se entendiese lo que iba a ser. Y bueno, realmente nos enteramos al final del octavo pasajero que resulta que alguien no está matando, sino lo que está haciendo es recopilar víctimas, coleccionarlas y tenerlas maniatadas de manera que sirvan como incubadoras para sus crías, ¿no? A mí me parece que realmente terminan siendo víctimas de una tortura sexual, ¿no? Y al final aquí es donde se refleja lo que yo comentaba un poco del Necronomicon, ¿no? Esa especie de incubadoras humanas al servicio de las máquinas. Y pasamos a la superestrella, como la llamaba Giger, ¿vale? Donde ya las referencias fálicas, creo que sí, me habéis estado escuchando anteriormente, creo que habéis visto las referencias fálicas a la primera, ¿no? No solo las encontramos en el formato de la cabeza, sino que además las encontramos en la lengua, donde tenemos un falo dentado, ¿no? Y al final, además, encima se trata del arma con el que el alien nos ataca, ¿no? Y nos persigue. Entonces, finalmente, yo esto lo relaciono mucho también con una de las obsesiones que tenía Giger y que comenta mucho en sus memorias y que es bastante interesante, ¿no? Donde habla de las vaginas dentadas y donde habla de lo frustrado que se sentía con ellas y bueno, al final un poco de su obsesión y su problemática con el sexo, el cual siempre irá relacionado con la violencia, ¿no? Y creo que en Alien es algo muy evidente, no solo estéticamente, sino conceptualmente. Y luego ya por último, que nos fijemos en la forma del cuerpo de Alien que ha heredado las formas humanas, ¿no? Después de haberse gestado dentro de él, ¿no? Al final estamos entonces frente a una imagen absolutamente biomecánica, ¿no? Y bueno, además, hablando un poco de esta impronta conceptual que pudo dejar la obra de Giger dentro de la saga, ¿vale? No solo estéticamente, quería centrarme en la mujer, ¿no? En la relación que tiene con el alien y bueno, al final en lo importantes que son para la subsistencia de este nuevo ser, ¿no? La mujer gigeriana a diferencia de parecer misoginia en un primer momento, es una mujer que sí es sometida, es sufridora, sufre de muchas vejaciones, pero al mismo tiempo Giger también representa a una mujer muy vengativa, muy valiente y empoderada, ¿no? Y numerosos son los retratos que hace sobre estas mujeres totalmente biomecanizadas, ¿no? Que, pues eso, que son poderosas sobre la humanidad, ¿no? Un ejemplo es esta que es la maga. Y bueno, yo lo quería relacionar también un poco en el carácter de las mujeres, de las Final Girls que trabajan en la saga Alien, ¿no? Tanto en Ripley como en Shaw como en Daniels, Shaw de Prometheus y Daniel de Covenant, en la que, bueno, nos encontramos con tres mujeres que son víctimas de sus compañeros, víctimas de sus actitudes, son ninguneadas, cada una de ellas con su dramática, pero en algún momento son ninguneadas sus decisiones, sus opiniones son cuestionadas y finalmente terminan cogiendo el liderazgo y terminan enfrentándose a esta amenaza que es Alien, ¿no? Y además es que se enfrentan al Alien de igual a igual, que es algo muy interesante. Alguien luchará por su propia supervivencia, pero es que estas mujeres también lucharán por la suya. Y no solo por eso, sino que lucharán ante la idea de ser madres de otra criatura, como es el caso de Shaw en una escena muy concreta donde se hace
una cesárea a sí misma, ¿no? Al final ellas trabajan como defensoras de la humanidad al mismo tiempo que Alien defiende a sus crías, ¿no? Entonces, lo que pretendo hacer al final es una especie de análisis sobre la lucha de estos egos, ¿no? Dentro del concepto de un poco de la maternidad, así para entenderlo a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, y por supuesto analizaría los casos de cada una de ellas introduciéndome en ejemplos muy específicos y muy interesantes, ¿no? Y bueno, en relación con la maternidad, esta frase también de David, del gran elocuente David, ¿no? Que en Covenant habla refiriéndose a sus huevos como que están esperando una madre, ¿no? La introducción de David en estas últimas películas dirigidas por Ridley Scott, en la que Prometheus contó con Giger, pero bueno, en Covenant ya no pudo contar con él, y en Prometheus ya estaba Giger bastante mayor, pero bueno, es cierto y es muy significativo, por lo menos para mí, Ridley Scott meta a un David, al final es una versión del aquel primer as en el octavo pasajero, ¿no? En la que, bueno, con este personaje mecánico, creo que se introduciría una temática también muy presente en la obra de Giger y que Carlos Arenas define también a la perfección, ¿no? Es la temática de la bella y la bestia. En la obra de Giger encontraremos escenas sexuales, escenas de tortura, donde la belleza estará impregnada en el cuerpo femenino, la mujer humana, como elemento bello de esa acción, ¿no? Estará siendo sometida, torturada o contaminada por esa parte bestial, ¿no? Que será la máquina, cogiendo entonces un rol absolutamente masculinizado, ¿no? Creo que esto se evidencia, si habéis visto la saga y sabéis de lo que os estoy hablando, creo que esto se evidencia muy bien en la relación que tiene David, tanto con Shaw, a la que dice que quiere, pero luego sacrifica para su propio beneficio, y con Daniels, donde tiene una escena un poco incómoda en la que él habla un poco de sus posibles capacidades sexuales para con ella, ¿no? Y bueno, sobre todo también en esta relación mencionar concretamente su relación con Daniels a la hora de referirse a ella como posible reina de sus criaturas, ¿no? Hablando ya totalmente de una biomecánica muy evidente, yo creo, ¿no? Estilísticamente es indiscutible que la relación que tiene el diseño escenográfico de Alien, la relación que tiene el diseño escenográfico de Alien con su obra, ¿vale? Pero conceptualmente, como ya decía, que Ridley Scott acabara la saga con Prometheus y Covenant introduciendo a David es muy significativo y creo que ayuda mucho más a entender la importancia que tiene la biomecánica en el origen y en el desenlace de Alien, ¿no? Y bueno, finalmente, voy a poner aquí unas comparativas. Aquí vemos una obra de Giger, ¿vale? Del 81, y aquí vemos el cartel de Covenant del 17. Creo que es evidente, bueno, por lo menos para mí, y lo que me gustaría trabajar, creo que es interesante además entender el Necronomicon de Giger como casi la Biblia para Ridley Scott, ¿no? Y creo que para él fue una inspiración bastante fuerte, no solo estéticamente, sino conceptualmente, como vengo avisando desde el principio, ¿no? Giger no solo aporta una simple estética, sino un concepto apocalíptico del que Scott lleva a la pantalla, ¿no? Y finalmente quería bueno, quería defender un poco la inocencia de Alien, ¿no? Que al final actúa como un animal que está intentando sobrevivir, ¿no? Y realmente señalar a David como un psico-killer artificial creado por nosotros en el que se refleja la arrogancia y la perversidad humana, ¿no? Y David al final, el móvil que tiene para destruirnos es la pura venganza y el disfrute, porque nos odia, porque como creadores le hemos defraudado, ¿no? Entonces, no sé, creo que es un desenlace perfecto para entender que la deformidad biomecánica ha nacido por completo de nuestra perversidad, ¿no? Y que lo que Giger hizo en su obra, Ridley Scott lo reflejó perfectamente en el punto y final que puso la saga. Bueno, pues muchas gracias y
y espero que os haya gustado y que disfrutéis del congreso.